Ya, ok. Voy a dar inicio a la clase. Es el tema número 6, principio de legalidad en materia tributaria, el curso de legislación laboral comercial tributaria, estudiantes de segundo ciclo de la especialidad de contabilidad. Principio de legalidad en materia tributaria. ¿Qué es un principio? Un segundo. Ya. Decía que un principio son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Entonces el principio son normas legales que regulan las conductas o los actos de las personas. Principio o principios, una facultad. Principio de legalidad. Principio de legalidad es aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conformes a la ley. Estoy compartiendo pantalla porque no se ve, pero ¿Me decías algo? está compartiendo pantalla, profesor, porque no se ve. ¿No se ve la diapositiva? Ya. No, profesor, no se ve. Ya, voy a subir. Un segundito. A ver. Perfecto. Ya, tienes razón. ¿Ahora se aprecia? Sí se ve, profesor, ahora. Ya, listo. Decía que principio son reglas, son normas que regulan. Principio, antes de que exista la escritura, las personas se regulaban con palabras, con buenas costumbres, con principios, con reglas, costumbres. Entonces de ahí viene el término principio. Por eso el principio es una regla, es una norma. Principio legal es aquel que en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a ley, bajo la pena de validez. Lo contrario es inválido, todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a ley. Entonces, cuando yo hablo de principio de legalidad, estoy hablando de reglas legales, y cuando hablamos de legales, estamos hablando de ley. En nuestro país hay leyes de la Constitución Política, leyes del Código Civil, leyes del Código Penal, leyes del Código Tributario, leyes del Código Comercio, leyes de la ética y reglas y normas que establecen las casas, las familias, reglas o reglamentos que establecen las empresas a través de sus reglamentos, donde ponen un horario de ingreso, un horario de salida, los minutos de tardanza, los días de trabajo, etc. Todo eso es legal, ley, ¿ya? Entonces, principio, las buenas costumbres, tradiciones desde los antaños, a lo encuadrado en la ley actual. Eso sería principio legal. Interdicción. Restricción de aptitud jurídica de la persona deriva de la sanción civil añadida a la penal. Es un sentido general. La interdicción es el acto que deviene la persona a quien se le declara incapaz de determinar actos de la vida civil. Principio no confiscatoriedad. ¿Por qué se dice principio de no confiscatoriedad? En derecho tributario, el principio no confiscatoriedad consiste en que la recaudación impositiva llevada a cabo por el Estado nunca podrá ser tal que conlleve la privación completa de bienes del sujeto, es decir, al 100%.
toda esta confusión oral quiere decir que el principio no confiscatorio, todas las sanciones, las reglas, los tributos o las tasas que está regulado por las normas en nuestro país, no es sancionable, ¿ya? Por las faltas y deudas tributarias, el Estado no puede dar pena de libertad, ¿ya? No hay pena de cárcel por deuda tributaria. Eso es lo que quiere decir todo lo que he estado tratando de explicar. Entonces, por los tributos estipulados por el Estado, si una persona tiene deuda, no recae pena de cárcel, ¿ya? Inclusive las deudas tributarias prescriben en un tiempo determinado o en el periodo del alcalde. Se aprecia mi diapositiva, ¿no? ¿Me confirma? Sí, profesor. Perfecto. Ya, eso es lo que quería decir. Los principios generales del derecho. En sentido estricto, son juicios de valor que inspiran e informan una norma a la disciplina de una institución. Son los enunciados generales a los que subordina un conjunto de soluciones jurídicas particulares. Por ejemplo, el principio de la buena fe, el principio de la fe pública, el principio de igualdad ante la ley. Entonces hay principios, una variedad de principios, como el principio de legalidad, que decía principio a la pedagogía, principio al secreto, principio a la privacidad en salud. Todos estos principios se van encuadrando en todo el campo del trabajo. Por ejemplo, ustedes son estudiantes de contabilidad, entonces tendría que ver el principio de reserva a la economía o al dinero, que van a ir contando en la mano una cantidad de dinero para poder atender al público. Pero eso no quiere decir que tú te tienes que agarrar 5 o 10 soles y echarte al bolsillo, ¿no? De eso se trata. Son principios que tú tienes que practicar porque es tu trabajo, ¿no? Es tu trabajo. Tampoco vas a poder informar a los delincuentes que en tal lugar, tal fecha ingresa tanta cantidad de dinero. Entonces estarías perdiendo tu principio de reserva, principio de derecho a tu trabajo, principio de el cuidado, ¿no? La transparencia, la honestidad al frente de tu trabajo. Concepto general del principio. Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores de la doctrina y por los juristas en general, sea para integrar lagunas legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. Si hay normas, hay leyes que no encuadra para sancionar una vulneración o un delito, entonces tú puedes sancionar con los principios de las buenas costumbres, o sea, con principios. Si no encuadra, por ejemplo, no encuadra una ley que en nuestro país has cortado un árbol, ¿ya? Por cortar un árbol no hay una ley que encuadra, pero por los principios del cuidado al medio ambiente, del cuidado de las plantas, ¿no? El cariño y el respeto, identidad a la naturaleza, entonces por las buenas costumbres te van a sancionar. Si alguien te demanda por haber tumbado un árbol en su puerta, o en la vereda, o en la calle, entonces el juez te va a sancionar
a pesar de que una ley, no hay una ley para poder sancionar a esa persona que ha cortado el árbol, pero por las tradiciones y buenas costumbres de que no tienes por qué cortar un árbol que no te hizo nada, te van a sancionar. Para eso va a servir esos principios. Por ejemplo, ya hay ley para los que agreden físicamente a las mascotas, o sea, me refiero a los perros, y hay una ley para sancionar. Pero si no hubiera, por castigar, dejar de hambre a tu perro, tu mascota, en tu puerta, o tal vez encerrado en alguna parte de tu vivienda, también te pueden sancionar si alguien te demanda por principio, ¿no? Porque tienes que tener un ser viviente para poder martirizar, para poder pasar hambre, etc., ¿no? Entonces, para esas cosas sirve el principio y las buenas costumbres. Principio de legalidad en materia tributaria. En el artículo 74, principio de legalidad en materia tributaria. Los tributos se crean, modifican, derogan o se establecen una exoneración exclusivamente por la ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultad, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Entonces, todas las normas legales del Estado que encuadra para pagar tributos es a cambio de nada, pero las derivadas o los tributos de las municipalidades, conocidos como las tasas, entonces tú vas a pagar por ello, pero vas a recibir servicio. ¿Qué servicio? Por ejemplo, serenazgo, limpieza pública, parques, jardines, etc. Los gobiernos locales pueden crear, modificar, suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y la igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Ya, eso decían. Ningún tributo es confiscatorio. A ti te pueden sancionar por construir el segundo piso de tu casa, pero no has sacado una autorización de la municipalidad. Puede venir la municipalidad y imponerte una multa, ¿no? Entonces tú puedes pagar de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Y si no has podido pagar, tampoco te van a detener y llevar a la cárcel, porque bien claro está diciendo el artículo 74 de la Constitución Política, donde indica el principio de legalidad en materia tributaria, no es confiscatorio, por eso prescribe. Tú te puedes quedar debiendo 5 años, no has pagado, quedó cero. Viene el siguiente alcalde y tú puedes acogerte a la amnistía y empezar a pagar. Con eso no estoy recomendando que sean morosos, ¿no? Es importante el cumplimiento de tus derechos y tus deberes. Deberes legales, tributarios, y tus deberes con la sociedad, con tu familia, con tus hijos, con las personas que vives. Principio constitucional del sistema tributario peruano. Son postulados básicos que constituyen el fundamento normativo del sistema tributario. Tienen como punto de partida planteamientos ideológicos refrendados en la Constitución Política del Perú, vigente del año 93. Punto 1. Principio de legalidad. Los tributos deben tener su origen en la ley, como expresión de la voluntad soberana, la que es emitida por el Congreso como representante del pueblo. O sea, ellos discuten, en el Congreso discuten las leyes, aprueban y lo pasan al Poder Ejecutivo para que lo pueda, esa aprobación, ratificar y promulgarlo. Muchas veces lo puede rechazar y devolver, y también puede apelar el Congreso. Punto 2. Principio de igualdad. Se refiere a que nadie puede ser exonerado del impuesto
por alguna condición personal y que todo aquel que cae en los supuestos que generan la obligación de pagar impuestos, entonces debe pagarlo. Quiere decir que el pago de los impuestos son iguales para todos, la ley es única, a excepción de algunas municipalidades, por la cantidad de vecinos y pobladores, recaudan más dinero, ¿no? O pueden ganar más sueldo el trabajador. Es como en los distritos pequeños, donde que no va a haber tributos, entonces hay poca economía, pero también el Estado consigna dinero para el sueldo de los trabajadores, qué sé yo, pero no va a haber mucho movimiento de dinero, muchas obras, apoyo a esa comunidad, porque es mínimamente de condiciones bajas. Por eso inclusive en las multas, cuando tú no vas a ir a sufragar en las elecciones municipales o presidenciales, cuando te cobran multa por un distrito medianamente menor a un distrito grande, hay diferencia de multa, ¿no? Mínimo de 34, 50 y tantos a 100, 120 o 250. Principio de reserva de ley. La ley que crea un tributo concentra la regulación básica de la relación tributaria, el hecho imponible, la base imponible, la tasa, la exoneración, las infracciones y sanciones y los procedimientos. Claro, toda la ley está regulada para evitar, ¿no? Para evitar vulnerar las buenas costumbres. Límites a la potestad tributaria. Artículo 74 de la Constitución Política. Principios constitucionales tributarios. Artículo 74 de la Constitución. 1. Legalidad. Principio de legalidad. 2. Reserva de ley. 3. Igualdad de la ley para todos. 4. O sea, este principio 74 dice pues todos estos aspectos, ¿no? 3. Igualdad. 4. Respeto a los derechos fundamentales de las personas. 5. Interdicción de la confiscatoriedad. Interdicción, estamos diciendo de que no es punible, no es sancionable, no es penalizable. Cuando hablamos respeto a los derechos fundamentales de la persona, estamos hablando del derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a justicia, derechos inherentes y básicos de la persona. Conclusión, principios son reglas, normas orientadas a la sanción de un ser humano. Principio de legalidad es cuando regula, encuadra de acuerdo a la ley. Actividad. La actividad es un cuestionario. Pregunta 1 del tema que hablamos en la clase antepasada. Indica breve referencia sobre impuesto a la renta de la primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría y quinta categoría. Eso hablé en la clase pasada. Por eso es importante, cuando en la clase yo hablo, ya inmediatamente desarrollan para que no se olviden. 2. Indica breve referencia sobre principio. Entonces, de la clase pasada solo hay una sola pregunta. De la clase del día de hoy hay 4 preguntas. 1. Indica breve referencia sobre principio. Dije, ¿qué es un principio? Es una regla, es una norma de buenas costumbres. Ese es un principio. Eso sería la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Por qué se dice principio legal? Se dice principio legal porque encuadra con la ley. Legalmente está adecuado la norma para sancionar alguna falta, algún acto. Principio de legalidad es aquel virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley. Pero es cuando encuadra con la ley, por eso se llama principio legal. ¿Qué otros principios puede indicar? Hay muchos principios. Por ejemplo, ahí tenemos principio de buena fe, principio de la fe pública. ¿Qué es principio de buena fe? Yo por principio de buena fe te puedo prestar 100 soles sin ningún recibo, pero mi palabra de buena fe
te prestaba. Entonces, ¿qué te diré? Yo de buena fe te prestaba, así que devuélveme. No podrás devolverme si vulneras mi principio de buena fe, pero para la próxima ya no te prestaré. Pues el principio de buena fe. Ya, ok. Principio de la fe pública. Principio de la fe pública, estamos hablando todas las buenas costumbres en la sociedad y en la comunidad. Principio de igualdad ante la ley. Para la ley, todas las personas son iguales. Ninguna ley puedes hacer para una sola persona. La ley es genérica. Hay principios pedagógicos. ¿Qué quiere decir? Que tú, si eres profesor, tienes que enseñar al estudiante. No puedes decir a mí me da pereza. No, mejor, para enseñarte mejor, págame. O para ponerte buena nota, coimea. No, entonces, el principio de pedagogía quiere decir, por vocación tienes que enseñar. Principio de respeto a los menores de edad, principio de respeto a los padres, principio de valores de saludo a las personas, etc. Entonces hay una cantidad de principios. Hay cientos de principios. Los principios son actos de buena fe. Entonces tú puedes crear, indicar. ¿Cuál es el principio de un excelente padre? El principio de un excelente padre es que el que trata con padre o madre, ¿no? Trata con cariño a los hijos. ¿Cuál es el principio de respeto contributivo de los hijos hacia los padres? De que los hijos deben tener respeto a sus padres, con el tiempo deben apoyar a sus padres, porque gracias a su papá o su mamá les ha criado en todo tu menor de edad, te han tratado con cariño y tú cuando ya eres adulto y tu papá, tu mamá está anciana y lo vas a tratar mal, no hay reciprocidad, no hay equidad. Luego tenemos, ¿qué otros principios tú vas indicando? Todo hay principios, ¿no? Interpreta el contenido del artículo 74 de la Constitución Política. El artículo 74 de la Constitución Política habla sobre legalidad, reserva de la ley, igualdad, respeto de derechos fundamentales y los tributos no son confiscatorios. Eso habla. ¿Y dónde encontramos todo completo? Aquí está. Interpreta, dice, tú tienes que interpretar. Dice, principio de legalidad en materia tributaria. De eso se trata. Simplemente tú lo puedes copiar este título, esa es la respuesta. Artículo 74. Se trata sobre principio de legalidad en materia tributaria. Y en materia tributaria, el tributo, o por no pagar tu tributo, no estás a efecto confiscatorio. También puedes agregar. Entonces sería toda la clase de hoy. Desarrollen pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5 y en archivo de Word pueden subir a plataforma de Classroom. Tienen toda esta semana. Voy a hacer un acto para rápidamente verificar quiénes están en mi clase. Un segundo. Ya. Rápidamente voy a registrar sus datos. A ver, unos minutitos, por favor. Por favor. Ya. Veo aquí a Contreras Aquino. Ya ver. Contreras Aquino. Contreras Aquino Milen Fiorella. Ya. Luego Castillo Rivera. Castillo Rivera Carmen Corina. Listo, esos son los estudiantes que han asistido el día de hoy. Así que nos vemos en la próxima clase, señoritas. Cuídense. Buenas noches, profesor.